En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Después que nos besamos con el alma y con la vida, te fuiste por la noche de aquella despedida, y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba la confidencia triste de nuestro amor así. Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del mundo, de Dios y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida dos hojas que el viento juntó en el otoño, y somos dos seres en uno que amando se mueren para guardar todo lo mucho que quieren. Pero ¿qué importa la vida esta separación? Somos dos gotas de llanto en una canción. En secreto lo mucho que quieren, pero ¿qué importa la vida con esta separación? Somos dos gotas de llanto en una canción. Nada más eso somos, nada más. 24 de febrero del 2021. Abrimos nuestro programa con la voz maravillosa de Alfredo Sadel. Y lo hacemos no solo porque ese es mi tenor favorito de Venezuela y ha sido imbatible, sino que porque el 22 de febrero, recientemente hace 2 días, conmemoramos o celebramos los 91 años de su nacimiento. Sadel, en esta canción maravillosa, bellísima, escrita por Miguel Mario Clavel, Somos, le canta y hace un homenaje a los Panchos, que marcó toda una etapa y una historia, de toda una etapa y una época en la historia musical latinoamericana. La verdad es que la canción es bellísima y es, digamos, de las canciones preferidas de Sadel, y bueno, que sirva para celebrar este nuevo aniversario, el nacimiento de una voz tan linda, tan venezolana, tan vernácula, y que fue de nuestros orgullos incomprendidos. El primero porque se dedicó a la música clásica, a la música académica, y después porque se dedicado a eso vino el mundo de los boleros. En fin, los venezolanos en lo suyo. Hoy es el día de San Modesto de Tréveris, un santo del siglo V, digamos que sumergido en la leyenda de las primeras épocas de la evangelización en el continente europeo,
Y bueno, le damos la bienvenida y las gracias a todos los que están conectados a través de rcr750.com, a través de las redes sociales, @rcr750, por el canal de YouTube. El brujo Leluá, él se comunicó conmigo temprano a través de Twitter y me dijo que iba a estar pendiente del programa. Bueno, y a todos los que están oyéndonos, nuestro saludo más afectuoso. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano, que no nos abandona siempre en la producción del programa, José Gregorio González en los controles, Argenis Barreto en la lectura de las noticias y Marilia García y todo el equipo de RCR dando la batalla desde cada una de las coordinaciones. Hoy es miércoles de perspectivas con Miguel Fontán y tenemos una invitada muy, pero muy especial. Carolina Guerrero, directora del Bolivarium de la Universidad Simón Bolívar. Universidad Simón Bolívar. Ella es doctora en Ciencias Políticas, profesora titular del posgrado en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar, coordinadora del posgrado, fue coordinadora del posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar y actualmente es directora del Bolivarium de la Universidad Simón Bolívar. Y bueno, doy la palabra a Miguel Fontán, hoy es miércoles de perspectiva, para que lance el primer comentario y haga la primera pregunta a nuestra invitada. Bueno, buenos días a todos. Hola, Víctor. Gracias por nuevamente permitirme estar en este espacio. Profesora Guerrero, gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar a conversar sobre la libertad, que ha sido un punto que hemos venido reflexionando en los últimos programas y es un punto que consideramos importante, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo. La libertad no es hacer lo que nos da la gana, la libertad es mucho más que eso, es también entender la libertad del otro y para eso la profesora Carolina Guerrero nos va a estar acompañando y nos va a estar comentando estos aspectos importantes de la libertad, especialmente en una república, que es una de sus líneas de investigación. Profesora Guerrero, buenos días y comienzo preguntándole, ¿cómo se debería entender la libertad en una república? Tiene el micrófono. Tiene el micrófono desconectado. Exacto. Perfecto. Ahora sí. Gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a Víctor Maldonado y a Miguel Fontán por esta gentil invitación. Gracias a todas las personas que están conectadas y que nos verán también a través de los canales asíncronos de RCR. Bueno, para empezar, la libertad está consustanciada con la república. República no es sinónimo de Estado, que es una de las deformaciones que nos ha legado el siglo XX, un poco cuasi apocalíptico siglo XX, pero bueno, uno no se imaginaba cómo iba a venir el XXI, sobre todo para nosotros. Y a lo largo de ese tránsito, ya 120 años, hemos degradado la noción de república al asociarla simplemente a la existencia del Estado. Y la verdad es que la república invoca mucho más que una institucionalidad formal, porque república en nuestra tradición occidental significa vivir en libertad. Si usted no vive en libertad, usted no tiene república. Y si al menos no existe la pulsión virtuosa del individuo de aspirar a la libertad y de querer crear la libertad o recuperar la libertad o ampliar ese horizonte de la libertad, entonces la libertad no existe. Es decir, la república tampoco existe. Y por tanto, estas dos concepciones están imbricadas completamente. Luego, si eso es así, entonces la libertad solamente es posible en el encuentro con el otro. Y ahí hay una noción también de igualdad. Igualdad en el sentido del derecho de cada individuo de abordar ese espacio público y de ser reconocido por el otro en su dignidad de iguales, de individuos iguales. Entonces, no existe una libertad
autárquica dentro de una isla de Robinson. No, la libertad florece es cuando estamos junto al otro, en ese espacio de convivencia que tratamos de organizar políticamente dentro de la aspiración a vivir dentro de una república. Por tanto, dado que la libertad es una condición individual que se activa cuando estamos junto al otro, frente al otro y en medio de los otros, entonces la libertad supone deberes, responsabilidades, mucho antes que derechos. Ahora, eso que usted dice, digamos, me sugiere una pregunta original, ¿no? Originaria, no original porque se me ocurrió a mí, sino elemental. ¿Por qué a los venezolanos les cuesta tanto ver que la libertad republicana es el resultado, digámoslo así, del Estado de Derecho, al cual tienen que, el cual tienen que abundar, tienen que respetar, tienen que profundizar? Y cuál es la razón por qué el venezolano participe tanto de eso que se llama, que ha llamado algunos pensadores venezolanos, Briceño Iragorri, el individualismo anárquico del yo. O sea, ¿por qué hay tanto individualismo anárquico y por qué los venezolanos son capaces de entregar montos importantísimos de libertad, creyendo que van a preservar su libertad, pero la suya, no la de los otros? Bueno, ahí muchísimas gracias, Víctor, porque me estás dando la oportunidad de expresar una crítica a esa expresión, a esa frase individualismo anárquico. Por alguna tradición que probablemente tenga que ver con una vertiente socialista, pero también con una vertiente radical de la tradición cristiana, de la cual también bebemos, es nuestra fuente en Occidente. El individualismo está estigmatizado. Pareciera que ser individualista nos sustrae de nuestros deberes hacia los demás. Y ha sido muy fácil colocarle el adjetivo anárquico a la palabra individualismo, a la voz individualismo. Yo preferiría otra expresión. Además, esto está arraigado en la academia. Si nosotros revisamos los textos a través de los cuales formamos a nuestros estudiantes, no solamente en primaria, en secundaria, bueno, no digo los textos actuales, los textos a partir de los cuales se debería seguir formando a esos muchachos, pero también los que se emplean en la universidad. Esa expresión individualismo anárquico está bastante presente dentro del campo de todas las ciencias sociales, y a veces también en la ciencia política. Y debería haber sido desplazada por una expresión más bien autarquismo anárquico. Porque el individualismo nuevamente supone deberes antes que derechos. El individuo está obligado consigo mismo a ejercer una libertad responsable hacia sí, porque uno no debe querer hacer cualquier cosa. Cualquier cosa no me reafirma como persona, como individuo, no me reafirma en mi condición humana. Entonces, hay un deber de cuidado de sí mismo que al mismo tiempo invoca el deber de cuidado con los demás. Luego, ¿qué pasa con el Estado de Derecho? Que es la pregunta de Víctor. Bueno, dentro del Estado de Derecho, pareciese, bueno, voy a hacer uso de una propuesta teórica de Manuel García Pelayo en su Derecho Constitucional y Comparado. Él habla de una clasificación del pensamiento constitucional y, de hecho, de visiones para interpretar el constitucionalismo. Y uno de ellos es la constitución sociológica, donde hay una especie de sociedad agreste que tiene un orden propio
por caótico que sea, pero es el que ella tiene. Y frente a eso, hay una pretensión de tratar de domesticar ese orden a partir de tratar de meter en cintura ese caos, dotándolo de una institucionalidad que es precisamente la que nosotros denominamos el Estado de Derecho liberal. Y es muy importante subrayar que el Estado de Derecho tiene que ser liberal. Usted puede tener un Estado de Derecho totalitario, porque el totalitarismo también hace sus propias leyes, también escribe sus manuales y también trata de proveer una normatividad para su propio funcionamiento y para el modo de controlar a la sociedad. Entonces, eso no puede ser visto como, eso no puede ser aceptado como un Estado de Derecho. Luego, el Estado de Derecho propiamente liberal supone la formalización de unas reglas de conducta, no solamente de los individuos y de los ciudadanos, sino también de las instituciones frente a nosotros y entre ellas mismas, para poder garantizar o aspirar a garantizar el entorno mínimo donde el ejercicio de esta libertad común, de esta libertad individual común, pueda ser posible. Y frente a eso, el autarquismo anárquico del venezolano trata de ir por los caminos verdes o los caminos que no son los de nuestra urbanidad, los de nuestra civilidad, los de nuestra convivencia republicana. Entonces, quien busca saltarse la norma desde su esfera individual o peor aún, desde la esfera de la responsabilidad en el ejercicio de alguna función pública dentro del Estado o dentro de la institución que le toque gestionar, pretende obtener una prebenda personal a costa del bien común. El bien común es la preservación de ese orden republicano de libertades mutuas. Cada vez que uno se salta el Estado de Derecho o menosprecia el Estado de Derecho, está afectando a la República, está afectando a la libertad individual que debería ser nuestro principal interés individualista. Y al hablar de individualismo estoy hablando de república también, ¿no? O sea, es el bien de uno y es el bien de todos. Y al mismo tiempo esto puede estar arraigado con alguna tradición perversa, muy ancestral, en la cual se buscaba el privilegio. Antes, o sea, una república supone que el privilegio está abolido, pero en la preservación del privilegio implica una prebenda personal de la cual el otro o a la cual los demás deberían tener derecho, pero a los cuales está eso negado. Entonces, sea porque, bueno, en este caso, en este presente es mucho más notorio, porque las garantías no existen para nadie, pero dentro de un orden aceptablemente democrático, donde están en vigencia algunas garantías, la búsqueda del privilegio implica la negación misma de la república. Entonces, ¿qué pasa cuando desligamos Estado de Derecho con vida republicana, con el ejercicio responsable de nuestra libertad individual y abordamos o desplegamos o desatamos estos demonios del autarquismo anárquico? Simplemente estamos negando a la república, a nosotros mismos. Y eso no tiene 21 años o 22 años en Venezuela. Eso probablemente tiene por lo menos unos 200 años. Fíjate, profesora, usted, de esta conversación hay varios puntos que son muy importantes, sobre todo porque creo que el venezolano no se ha tomado el tiempo para pensar ni la república ni la libertad en los términos que los está planteando.
Como Víctor mencionaba antes, nosotros creemos, primero, que la república es un ordenamiento que se hace desde el Estado y no al revés, en el Estado en el sentido de ser el garante del Estado de Derecho. Segundo, que la libertad no implica responsabilidad con el otro, sino lo que yo quiera hacer sin dañar al otro, ¿no? Eso es una diferencia muy sutil, porque, bueno, si yo me como un semáforo en una calle que está sola, probablemente no voy a dañar al otro, pero sí voy a dañar lo que usted acaba de decir de el saltarme el ordenamiento, y por ende eso puede significar un intersticio para que el desorden se pueda meter, porque bueno, a lo mejor ya no lo haré en la noche, sino lo haré en la mañana y después lo haré a cualquier hora, ¿no? Ahora bien, desde ese punto de vista, desde reflexionar verdaderamente el individualismo como responsabilidad y reflexionar la república como un orden que se da para la libertad, ¿qué cree usted que le ha faltado o qué cree usted que le falta al sistema político para dar ese debate y esa discusión? ¿Por qué lo digo? Porque todos estos asuntos al final entran en el campo de la política, que es otro campo que ha sido tergiversado porque el ciudadano ha cedido esa reflexión del bien común a la representación política. Entonces, el ciudadano no se mete en la política, por lo menos eso dice la mayoría, no se mete en política porque, bueno, esas son cosas de los políticos, sin entender que la política es intrínseca al individuo en tanto esa reflexión que usted acaba de decir. Entonces, ¿qué le faltaría a la sociedad para poder cambiar ese foco? Entender que el individualismo es necesario y es asumirlo desde la responsabilidad con el otro, y entender que si no tenemos orden, no tenemos república. Esta pregunta me fascina, porque tiene muchísimas aristas para abordar este problema que bueno, nunca existe una respuesta definitiva, afortunadamente, y nunca podemos aspirar a que lo haya. Para empezar, precisamente en nuestra tradición política occidental, Occidente inventa el pensamiento crítico al inventar la filosofía. También inventa la democracia al tratar de esbozar una institucionalidad donde los individuos no obedezcan la voluntad de alguien, sino obedezcan sus leyes. Es decir, una objetividad de esas voluntades, de esa convivencia tan conflictiva, tan diversa, tan plural de individuos, pero donde de la cual se derivan unas normas comunes. Ok, entonces ser libre porque está gobernado por leyes aprobadas directa o indirectamente por ti mismo, y no porque te riges por el dictado de la voluntad de una facción o de un solo individuo. Y también Occidente inventa la república como la vida, esa convivencia conflictiva dentro de una esfera de libertad. Y en ese inicio, en esos 2000 y tantos años, 2400 años atrás, el ejercicio de la política era el ejercicio de la vida del hombre libre. Con la modernidad, ya alcanzando quizá las postrimerías del siglo XVIII, el individuo quiere más tiempo para dedicarse a sus asuntos individuales, pero preponderantemente para realizar la creación de riqueza, o sea, para hacer el trabajo o para activar su espíritu de industria. Y eso es importantísimo, porque el ciudadano tiene que ser un ciudadano propietario. Quien no se valga por sí mismo depende del otro. Ahí se aniquiló la libertad. Ahora, al mismo tiempo que tienes que realizar ese espíritu de industria, esa generación de riqueza, ese cultivo de los talentos, de las facultades individuales para que
la independencia material del individuo lo haga cada vez más libre dentro de su entorno y hacia sí mismo, y también porque es la forma en que indirectamente uno contribuye también con el bienestar común. Al mismo tiempo que eso ocurre el hecho de que se genera el abandono del ágora, de la plaza pública, del espacio público de deliberación entre individuos, entre ciudadanos libres. Entonces, al mismo tiempo, es esta modernidad, el tiempo clave en el que se institucionaliza la representación política. Y para un individuo que quiera centrarse en sus asuntos privados, es muy cómodo delegar por completo en la representación política lo que son sus deberes políticos, lo que son sus deberes como ciudadano, que no son otra cosa que sus deberes como individuo. Porque cuando uno abandona esos deberes ciudadanos, uno está sometiéndose a la amenaza creada por uno mismo, miren la paradoja, de abandonar su propia libertad. Entonces, un individuo, bueno, pues se debate en la tensión permanente de cómo conciliar mi tiempo de ocio para mis asuntos particulares con mi tiempo de participación activa en los asuntos de mi polis. Y eso no tiene solución. Eso es una tensión permanente. Pero decir que no tiene solución es precisamente colocar el foco en el hecho de que la solución no es abandonar la condición de ciudadano en manos de una representación. Miren qué cosa tan maravillosa. El pensamiento de Maquiavelo, que nunca deja de ser vigente. Maquiavelo habla de la fortuna. La fortuna como la explosión dentro de nuestra aparente armonía cívica de un suceso que no esperábamos y ante el cual parece que no tenemos respuesta inmediata. El propio Maquiavelo señala, critica a los ciudadanos cuando están esperando que una élite política, a partir de su especial conocimiento de la política y de la prudencia que se supone tienen más entrenada que el resto de los ciudadanos, bueno, cuando uno está esperando que esa élite política provea la respuesta, porque eso también es un abandono de nuestros deberes cívicos para crear una especie de regnum en esa élite, porque si esa élite es tan privilegiada como para dotar respuestas en un momento en que ese embate de la fortuna nos deja perplejos a todos, entonces creer en su sabiduría extraordinaria para resolver la solución es entregarnos a una nueva forma de tiranía, que puede ser una tiranía benevolente, porque vamos a suponer que logran resolver la contingencia, pero al mismo tiempo que les entregamos esa tarea tan vital para una república, le estamos entregando una potestad política enorme, que es hacer con ese poder político lo que su prudencia extraordinaria considere que tiene que hacer. Entonces, bueno, el asunto es que nosotros siempre, el individuo moderno, bueno, si lo sabremos nosotros en este acontecimiento, en esta catástrofe que vivimos, pero siempre estamos retados por la tensión entre cómo resolver, cómo gestionar mis asuntos privados, al mismo tiempo que cómo realizar mis deberes hacia la República, que no son otra cosa que mis deberes hacia mí mismo. Porque nadie puede estar más interesado en la libertad de la República que uno, que tiene que defender su libertad individual. Y al mismo tiempo, cómo enfrentar el embate de la fortuna precisamente activando
subrayando, enfatizando esa participación dentro del espacio público, porque parece ser la única manera de tratar de hallar algún sendero posible para eso. Y hacer eso es precisamente no caer en la tentación de exacerbar una representación política en la cual podríamos estar concentrando una potestad política que puede ser peligrosa en nuestro presente y en nuestro futuro. Vamos un momentico al corte de las 11:30 y ya regresamos. Estamos hablando sobre República y Libertad con Carolina Guerrero en Miércoles de Perspectiva con Miguel Fontán. Ya regresamos. Ay, somos dos seres en uno que amando se mueren. Para guardar lo mucho que quieren. Pero ¿qué importa la vida con esta separación? Somos dos gotas de llanto en una canción. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. @RCR750, la radio que se ve. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado, domínalo. Aleja enemigos, mejora tu suerte. Empleo, salud. Parapsicólogo Anthony, 0412-738-5289. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, volvemos con Aquí se habla libertad con Carolina Guerrero, directora del Bolivarium de la Universidad Simón Bolívar, doctora en Ciencias Políticas
y bueno, con una larga y maravillosa y muy bien lograda carrera académica en nuestras universidades. Ahora, profesora, cuando uno la oye hablar, uno se imagina rápidamente a la República negada, porque las exigencias más elementales de la República y, digamos, su gran regalo, que sería la libertad cívica, en el caso venezolano, siempre ha sido escamoteada. En primer lugar, porque nuestra historia republicana, digamos, la historia después de la independencia, incluido Bolívar, digamos, ha estado preñada de los malos augurios del caudillismo. Un caudillo tras otro. La deificación, por otra parte, de la historia militar, esa genuflexión cultural al hombre de uniforme, a quien nunca se pudo meter en cintura, nunca, ni en el 19, ni en el 20, ni en el 20, bueno, en el 21, ya sabemos qué pasó. Pero eso tiene como contraparte la inmensa vocación del venezolano de ser montonera, porque no hay caudillo sin montonera. Y sucede que los venezolanos son unos seguidores telenovelescos de los personajes. ¿Ok? Y de allí siempre he dicho que ser montonera es ser el lover, el Capri lover, el Guaidó lover, el que quieran lover, da lo mismo. ¿Ok? Es una especie de doy la vida no por la república, no me interesa la libertad, doy la vida por el caudillo. ¿Ok? Y al caudillo le entrego todo lo que yo puedo entregarle desde el punto de vista simbólico y si se me aparece por allí también desde el punto de vista físico. ¿Ok? Pero es una especie de postración absoluta y perenne al caudillo. Luego está que el resultado, diría Axel Capriles, de una relación caudillo-montonera, bueno, el arquetipo que ha estudiado muy bien Axel Capriles, que es el arquetipo tío tigre, tío conejo, que es un arquetipo bicéfalo. ¿Ok? Tío conejo es, digamos, el que se come la luz porque sabe que si no, digamos, lo matan. Tío tigre es aquel que lo está esperando en la esquina para decirle, hey, te comiste la luz. Y la relación es, bueno, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo salimos de esto? Y uno ve las calles bueno, ayer fue una cosa grotesca. En Caracas, unos tipos con chores y cholas, totalmente armados, diciendo que son de un organismo. Bueno, y yo pensaba ayer que unas personas con chores y cholas estén armados con armas de guerra y se presenten como de la dirección tal o cual militar. Significa que el elemento más básico de la República, que es que sus funcionarios estén uniformados, ya en Venezuela no existe. Cualquiera se para de la casa con unos boxers, se pone el chaleco antibalas y para su alcabala en la puerta de los ciudadanos y bueno, pasa lo de siempre, es público y notorio eso que pasa. Bueno, es que si uno no es tío conejo termina, digamos, siendo, digamos, parte de la historia del pasado, ¿no? Ahora, por lo tanto, el gran acuerdo nacional no es la República de la Libertad, sino que el saqueo. ¿Ok? Y aquí, digamos, saquean los pobres y saquean los ricos, saquean los que pasaron por las universidades y por los que no tuvieron escolaridad, porque el espacio cultural, más allá de la familia, dirían Gruzón y Zubillaga, es el espacio de lo desconocido que si sirve para algo es para saquear, y no hemos dejado de ser, por lo tanto, una especie de tribu recolectora en donde, digamos, los hombres salen y traen la casa, y si no traen la casa, ni para hombres sirven. Entonces, el cómo hacemos nosotros con esta realidad para dar alguna señal de que esto tiene sentido, porque es que si uno le pregunta al venezolano, ¿qué es lo que tú quieres? El venezolano lo que quiere es que lo tutele un ogro filantrópico. O sea, bueno, pero es que yo lo he visto en niveles en los que no debería verse, que te dicen, aquí lo que hace falta es señalando, esto señala, digamos que al militar que hace falta para que venga a resolver el problema. Entonces estamos fritos, porque el sueño no es sino que venga otro para repetir el ciclo y apostar a esa fortuna maquiavélica de, bueno, y es que esta vez no salga bueno el hombre.
Y eso lo vemos en la vida pública y lo vemos también en la historia fatídica de las mujeres, que le paren a un hombre, le sale mal, lo buscan al otro para decir le sale bueno, le paren otro, y así, digamos, nosotros replicamos en lo mucho y en lo poco una circunstancia donde no hay apelación ni a la justicia, mucho menos a la libertad, donde no hay regla del juego estable, y donde, digamos, al final el venezolano reacciona como reacciona. A mí me da mucha risa los que creen en el abrazo final de esta época. Los venezolanos responden con el linchamiento. En el 58 fue terrible. Ese cuento no lo echa nadie, pero cuando uno va a los documentos de la época cinematográfica, lo que hubo en Caracas fue una gran plumamentación con linchamiento de todos aquellos que habían tenido el poder. Me da risa la perspectiva del abrazo en familia que algunos pretenden. Pero en fin, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Qué mensaje damos? Ok. Yo creo que buena parte de todos estos ogros, de todos estos monstruos que muy bien ha relatado Víctor Maldonado con esta interesantísima pregunta, están fundados en la desafección del individuo, del venezolano, del ciudadano, hacia su libertad individual. Como si la libertad individual fuese una cosa codiciosa, perversa, antisolidaria, etcétera, que es nada más lejos que eso. Quien tiene desafección por la libertad individual no asume el deber vital de proveerse un medio de vida. Por lo tanto, esa persona aspira a lo que Víctor excelentemente acaba de referir como la participación en el motín, perdón, en el botín, bueno, botín y botín, en el saqueo. Quien, al contrario, encuentra una realización de lo humano sublime en la generación de riqueza, en su independencia material y en la reafirmación de su libertad individual, detesta el saqueo. El saqueo solamente lo pretende el que no tiene nada que perder. Y ahí unas reflexiones preciosas de Madame de Staël, que era una contertulia, una pensadora política extraordinaria en la Francia postrevolucionaria, contertuliana de Benjamin Constant, y ella hablaba de por qué la propiedad no podía separarse de la libertad individual. Si usted quiere ser libre, tiene que ser propietario, pero si quiere ser propietario, también tiene que ser libre. Y yo diría algo más allá de eso. Si usted quiere afirmarse como ser humano en su auténtica, en su verdadera condición humana, pues también tiene que cuidar esa forma, ese doble rol, esa condición de individuo libre, propietario, en cuyo caso a usted le va a interesar el orden, porque sí tiene que perder. El desposeído no le importa nada, no le importa participar en la montonera, y bueno, que se acabe la república y que estén amenazadas las libertades comunes, porque su mayor aspiración es a la supervivencia de un cuerpo biologizado, en cuyo caso ahí no hay persona, ahí no hay individuo, ahí no hay condición humana. Entonces, rescatar esa noción de libertad, de lo humano sublime y de el interés por el orden, en cuyo caso volvemos a la verdadera noción de libertad, que nos sitúa frente a la responsabilidad de ser garantes de nuestro propio orden, de nuestros propios derechos y deberes, y ser garantes de la posibilidad, la capacidad de ejercer esa libertad común. El desposeído siempre va a buscar torpedear la propiedad y la libertad y la vida del otro. Entonces, ¿qué queremos? Subrayar esa condición de desposeído generalizada, o más bien rescatar nuestra
esencia humana como individuos libres y además capaces de mantenernos a nosotros mismos. Y bueno, un poco esa idea sobre a quién seguir, dónde está el caudillo de turno para seguirlo incondicionalmente, puede ser efecto, entre otras causas, de la forma terrible como nosotros asumimos el proceso de la guerra de independencia, que fue una guerra devastadora. Entonces, usted tiene un inicio independentista que es absolutamente civil. Civiles deliberando en un espacio público sobre cómo instituir su nuevo marco de convivencia, cómo crear una república. De pronto sobreviene la guerra y la persona que atraviesa la guerra lo único que quiere es sobrevivir y que se acabe la guerra. Entonces, en ese caso, usted termina reverenciando, bueno, el que tiene la fuerza para participar en el campo de batalla para la restauración del orden, el que sea, pero por lo menos que sobreviva. En eso también encontramos la forma como terminamos distanciándonos de la libertad. ¿Por qué? El sobreviviente de la guerra no necesariamente es un hombre libre. Para salir de la guerra, uno no puede hacerlo simplemente como una cosa, un cuerpo, un órgano biológico que cumple unas funciones biológicas que todavía las puede seguir desarrollando hasta que se lo lleve por delante la vejez. No, quien sobrevive de la guerra tiene que reflexionar lo que pasó, entender, tratar de comprender lo que vivió y abrirse a un nuevo orden de cosas donde su responsabilidad individual está totalmente comprometida. En este momento, esta catástrofe se parece a eso. Suponiendo la superación de esta catástrofe dentro de quién sabe cuántos años o cuántas décadas, no lo sé. ¿Qué va a resultar de allí? Otra vez un individuo, o mejor dicho, un ente biológico divorciado de sus deberes, de tratar de comprender, de tratar de entender y de tratar de asumir la responsabilidad de ser libre, porque a lo único que no se puede renunciar o no se debe renunciar es a la libertad individual. Y tampoco se puede fraccionar, pretender que existe una libertad económica si usted no tiene libertad plena. No es libre en ningún caso. Entonces, esos son asignaturas cívicas que están pendientes desde hace 200 años, pero que podemos estar en la oportunidad o bien de repensarlas o bien de profundizarlas. Esa dependencia a la idea de que simplemente nos toca sobrevivir detrás de alguien que provea alguna esperanza o algún camino o peor aún, algún botín común. Nos quedan 6 minutos, Miguel, para que hagas una última pregunta y ya sabemos que la respuesta tiene que ser corta porque nos quedan solo 6 minutos. Ok, bueno, voy a agarrarme la reflexión. Profesora, escuchando la pregunta de Víctor sobre el botín, escuchando toda su reflexión interesante que nos ha hecho hoy sobre la libertad y la república, hay un tema que creo que queda pendiente y que lamentablemente con tan poco tiempo que tenemos a lo mejor no es suficiente para expresarlo, pero quisiera unas pinceladas respecto a eso. Fíjese, este tema de la república requiere virtud y la virtud tiene unas consideraciones muy particulares porque la virtud es responsabilidad en mi accionar en lo público, pero también es mi responsabilidad de rechazar las cosas no virtuosas en lo público. El relativismo con que vivimos ahorita, el relativismo moral con que vivimos ahorita, ¿cómo cree usted que afecta a esa condición de república y qué debería hacer el ciudadano para identificarlo y no caer en esos relativismos que tanto daño nos han hecho? Bueno, ciertamente, sin virtud no hay ciudadano, no hay individuo libre y por supuesto no hay república. Hay una frase de Claude Lefort
sobre cómo reconocer aquello ante lo cual no debemos ser engañados, cómo reconocer la mentira y cómo reconocer nuestro propio deber de rechazar la mentira, que es cómo nos sentimos frente a aquello que no debemos tolerar, cuáles son las injusticias y cuáles son incluso los pequeños sucesos que no podemos tolerar, porque ponemos en peligro la República, pero también ponemos en peligro nuestra vida como me refiero a la condición humana, no a la cosa biológica. Entonces, eso es un ejercicio individual, permanente. Usted no puede aceptar sobrevivir a la penuria colectiva solamente porque obtiene un pequeño respiro o una pequeña prebenda. Y eso es un ejercicio de pensamiento crítico al cual estamos llamados porque precisamente parte de la virtud cívica está en cuestionar, en no aceptar verdades, últimas verdades bien acabadas, sino someterlo todo a una duda que no implica relativizar, sino precisamente afianzarnos en los principios políticos, en los principios fundamentales de nuestra condición humana, de nuestra libertad y de lo que se supone debiera ser un horizonte de convivencia republicana. Miguel, muchas gracias por esa pregunta. Bueno, yo creo que esto va a ser un ciclo interesantísimo, porque al final de lo que estamos tratando de reflejar la condición del venezolano en este momento, pero también, digamos, su trayectoria histórica. Y estamos planteando en serio cuáles van a ser las dificultades que vamos a tener para plantearnos la meta de tener algún día una república donde haya Estado de Derecho, donde se conciba al otro, donde evitemos la propensión al linchamiento, o sea, que dejemos de negar la república y empecemos a pensar en ella. Ahora, todo esto, cuando comenzamos a hablar, yo comenté una cita de Mario Briceño Iragorri, y yo con esto quiero terminar el programa, aprovechando que quedan 2 minutitos. Él escribe una carta a Miguel Ángel Burelli Rivas el 13 de septiembre de 1955. Y esta carta tiene que ver con el hecho de la fundación, creo yo, si mal no recuerdo, de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela. Y yo con esta cita yo abro siempre mis clases de ética profesional. Miren qué interesante lo que él decía en el 55. La carencia de principios es nuestra falla peor. Como pueblo y como individuo, obramos sin pensar en nuestro destino. ¿Constituimos una auténtica comunidad? ¿No traduce acaso nuestra conducta el efecto de que no hubiésemos superado aún el individualismo anárquico del yo, del tú, del él, negados en consecuencia a la realización fecunda del nosotros? Nuestra falta de responsabilidad y de solidaridad cívica tiene su última razón en la ausencia de la alteridad sobre la cual radican los valores jurídicos. Solón hallaba el espíritu de justicia solo en comunidades donde los no perjudicados se sientan tan lesionados como los que reciban el daño. Para mí, todas nuestras deficiencias son fruto fatal de la culpable incomprensión de nuestro destino humano. Y allí lo dejo, porque yo creo que da muchísimo para pensar. Cuando yo leo esa frase y pienso en los bolichicos, por ejemplo. Pienso en los enchufados, pienso en el arco minero, pienso en las policías que van y ejecutan a los más débiles. O sea, pienso en Alex Saab y en su forma de habernos robado hasta las ganas de comer. O sea, pienso que además pienso en Cervano y Florentino, que acaban de hacer un concierto, y pienso en los 90,000 que le pagaron el concierto. O sea, pienso, digamos, que no hay república sin algo de probidad, sin algo de asco moral. Y yo lamentablemente eso todavía no lo veo ni de lejos. Lo que en este momento estamos viviendo es una molestia telenovelera con el liderazgo que bien merecido lo tiene, pero todo el mundo está esperando el capítulo de la reconciliación y así no vamos para ningún lado. Pero bueno, quiero agradecer muchísimo a la profesora Carolina Guerrero, directora del Boli
Varium de la Universidad Simón Bolívar, y agradecerle en nombre de los venezolanos que siga allí en la Universidad Simón Bolívar dando la batalla contra la barbarie y contra la desaparición del pensamiento. Y bueno, hoy en Miércoles de Perspectiva, iniciando este ciclo que vamos a reflexionar sobre la libertad. Nos vamos, muchísimas gracias. Chao, gracias profesora, gracias Víctor. Después que nos besamos con el alma y con la vida, te fuiste por la noche de aquella despedida. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.